Muy buenas noches, un gusto volver a encontrarnos. Vamos a comenzar esta transmisión con una oración. Espero que se esté transmitiendo bien. A ver si hay alguien puede confirmar. A ver. Ahí está. Ahí está. Bueno, ahí veo que ahí me confirman que estás transmitiendo. Bueno, vamos a iniciar esta transmisión con una oración. Inclinemos el rostro, es un poco, espero que me dé el tiempo, así que vamos a tratar de hacerlo de la manera más dinámica posible para poder compartir todo lo que tengo para compartir con ustedes. Vamos a orar, vamos a inclinar el rostro. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, una vez más por la vida, por la salud. Te damos gracias, Señor, por esta semana que nos has regalado. Le damos gracias por este sábado, Señor, que estamos recibiendo con tu compañía, con tu protección. Queremos pedirte perdón por nuestros pecados y en este momento que nos puedas acompañar, Señor. Que nos puedas acompañar al abrir tu palabra, que tu Espíritu Santo pueda transmitir el mensaje, Señor, en aquellas cosas que por ahí son difíciles de explicar, Señor, que tu Espíritu Santo pueda hacer la obra de llevar la claridad más nítida posible a toda persona que está escuchando esta transmisión. Perdona nuestros pecados, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y agradecemos. Amén. Bueno, queridos amigos, vamos a abrir la palabra de Dios. Al comenzar vamos a leer Génesis, donde relata la creación. Dijo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 3. Dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Versículo 6. Luego dijo Dios: haya un firmamento en medio de las aguas para que separe las aguas de las aguas. Versículo 9. Dijo también Dios: reúnanse las aguas que están debajo de los cielos en un solo lugar para que se descubra lo seco. Versículo 11. Después dijo Dios: produzca la tierra verde. Versículo 14. Luego dijo Dios: haya lumbreras en el firmamento. Versículo 20. Dijo Dios: produzcan las aguas de los seres vivientes. 24. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su especie. Y fue así. Y entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Con estos textos bíblicos, lo que debemos ver y reconocer es que Dios utilizó su palabra para crear. Dice en cada término, al comienzo de la creación de todo lo que iba haciendo Dios, dice que dijo Dios, o sea, Él por medio de su palabra fue el instrumento que utilizó para crear todas las cosas. Salmos 33, 6. Salmo 33, 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. La palabra de Dios es lo que tiene el poder para crear, para que alguien crezca también. ¿Por qué digo esto? Porque cada persona que tiene la responsabilidad de dar un mensaje, de predicar un mensaje, tiene que, como primera medida, abrir la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que tiene que ser el centro del mensaje. Todo lo que podamos acompañar en la predicación, ya sea una historia, ya sea evento histórico, ya sea un testimonio, ya sea un relato
de la vida de mía o de alguna persona tiene que ser anexo. Lo que se tiene que exaltar es la palabra de Dios. Nosotros nos reunimos para estudiar la palabra de Dios. Miren, en 2006, y mi memoria no me falla, en 2006, bueno, antes de la pandemia, ¿no? Existía un evento que se llamaba los Emmy Awards, que era un evento que se hacía una vez al año, donde se congregaban todos los músicos, todas las bandas seculares, ¿no?, del mundo, en un lugar, y se entregaban premios al mejor cantante, a la mejor banda, se entregaban premios al mejor video. Bueno, en el 2006 fue premiado como mejor canción según los jueces, los críticos de esa época y de ese rubro, ¿no? Estoy hablando del rubro del pop, del rock, del latino. Bueno, en el 2006 se le entregó el premio a la mejor canción de Michael Jackson, que se llamaba Earth Song, que es Canción de la Tierra. Cuando uno canta, generalmente uno canta, canta como le sale, como aprendió. Pero bueno, los críticos para entregar un premio a una canción en esos eventos, examinan y desmenuzan cómo está compuesta la canción. Las canciones generalmente están compuestas por trémulos, por vibratos cortos, vibratos altos, vocal attack, inflexiones. Bueno, son todas herramientas que se utilizan para darle el cuerpo a una voz de un canto. En base a eso, consideraron que esa canción era una de las mejores canciones en esa época. Y le entregaron un premio a Michael Jackson, y esa canción hasta hoy en día por ahí de vez en cuando se escucha, ¿no? Pero está catalogada como una de las mejores canciones en esa época. Bueno, yo en esa época no conocía el Evangelio, ¿no? Y a veces escuchaba en mi juventud, escuchaba Freddie Mercury, Michael Jackson, y hasta hoy en día son catalogados por el mundo secular por unas voces especiales, ¿no? ¿Por qué? Porque sus voces estaban compuestas de todo unas herramientas que le hacían especial a esas voces. Bueno, con el tiempo después conocí el Evangelio, obviamente dejé de escuchar esa música, ¿no? Y después una época se me ocurrió por esas cosas escuchar el significado de la canción Earth Song, que es la canción que fue premiada. Bueno, cuando empecé a escuchar la letra en castellano de Earth Song, la letra es un montón de preguntas, y es un montón de preguntas. Tienen un origen, quién hace la pregunta, y un destinatario, a quién va dirigida la pregunta. Entre las preguntas que haces, ¿qué pasó con nosotros? Y utilizas frases, a ver si me acuerdo, ¿qué pasó con la paz que prometiste que íbamos a tener? ¿Qué pasó con la paz que habías dicho a tu hijo único? ¿Qué pasó con la Tierra Santa? ¿Qué pasó con Abraham? Y y después utiliza otra frase. ¿Qué pasó con el hombre común? ¿Lo podremos liberar? Y termina con la frase, ¿qué pasó con la muerte segunda? En realidad no nos importa. Bueno, cuando yo vi y leí todo el significado de la canción, yo dije, ¿y cuándo Michael Jackson se dedicó a la parte espiritual? Uno podría decir, bueno, Elvis Presley, por ejemplo, fue un cantante musical del mundo que en su juventud participó en la iglesia y cantó en gospel, bueno. Pero Michael Jackson, desde toda su biografía, jamás
practicó una religión. Entonces uno se pregunta, ¿quién hizo la letra de esa canción? Y la pregunta más profunda que debemos hacer es, ¿quién inspiró esa letra, ¿no? Bueno, la respuesta ya la conocemos. Detrás de esa canción que aparentemente es linda, que está bien compuesta, es una canción que mucha gente tarareaba, que mucha gente le prestaba atención, estaba escondido un mensaje evidentemente inspirado por el enemigo y un reproche que se le hace a Dios. Si uno analiza todas las preguntas, van dirigidas a Dios, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir con esto y por qué lo pongo de ejemplo? Porque muchas veces cuando se predica, muchas veces cuando la persona tiene la responsabilidad de dar un mensaje, lo que tiene que hacer para que no ocurran dos casos: primero, que las personas que están escuchando se queden sin el alimento espiritual, que muchas veces pasa, y segundo, que no se exalte a la persona que está predicando. Para que no pase ninguna de estas cosas, lo que se tiene que exaltar es la palabra de Dios. Cuando nos reunimos en este lugar es para leer la palabra de Dios y después sí acompañarlo con fechas históricas, por ejemplo, como yo lo hago con las profecías. Podemos acompañarlo con una historia que nosotros conocemos, o podemos acompañarlo con un testimonio, pero nosotros siempre que nos reunimos y nos reunimos con la responsabilidad sagrada de compartir la palabra de Dios, nos reunimos, pedimos oración y abrimos la palabra de Dios. Lo demás viene después. La composición del mensaje, el centro debe ser Cristo y su palabra. Su palabra es la que, como dice el Salmo 33, 6, por su palabra fueron creadas todas las cosas. Siempre exaltemos lo que dice la palabra de Dios y después anexamos lo otro que puede acompañar a la palabra de Dios. Bueno, quería decir eso al comenzar, ¿no? Al comenzar. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis. Estábamos en el estudio de las 7 iglesias. Las 7 iglesias. Habíamos visto la iglesia de Sardis, la última que vimos, y hoy vamos a repasar el mensaje que tiene Cristo para la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia, ya en la iglesia número 6. Acordémonos que, y lo repito cada vez que tengo que predicar, por si alguien no vio los otros videos, ¿no? Las 7 iglesias es un mensaje personal que le da Cristo a cada iglesia, ¿no? Es una carta de aliento, una carta de amonestación, porque la preocupación de Cristo es la iglesia. No, también vimos que Cristo cumple la promesa que Él le dio cuando se fue. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Bueno, en las 7 iglesias nosotros vemos, porque las 7 iglesias también abarca un tiempo profético. Las 7 iglesias cada iglesia era una iglesia literal que estaba en Asia Menor, pero las 7 iglesias también abarca un tiempo desde la crucifixión de Jesucristo hasta su segundo venida, ¿no? Cada iglesia ocupa un espacio de tiempo. Bueno, vamos a repasar lo que dice la palabra de Dios con respecto a la iglesia de Filadelfia. Bueno, la iglesia de Filadelfia significa amor fraterno. Fue fundada en el 150 a.C. por el rey Átalo II de Pérgamo, y le puso ese nombre en honor a su hermano mayor Eumenes II.
¿Cuál es el mensaje que tiene? 3.7. Escribe, Apocalipsis 3.7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo. Muchas veces asociamos, el mundo religioso asocia el santo a las personas de conducta intachable, que tienen una buena reputación, pero santo en términos bíblicos significa también que fue apartado, que está apartado para una tarea específica. Eso también significa santo, que Dios lo apartó para algo específico, para realizar una tarea específica. En este caso, la palabra santo va dirigida a Cristo. ¿Cuál fue la tarea que Cristo debía realizar en el plan de la redención del ser humano? Bueno, Cristo vino a morir por el ser humano a causa del pecado, ¿no? La condición del ser humano era una condición de la cual estaba perdida. Bueno, Cristo vino con la finalidad de morir en la cruz y con su muerte poder lograr la salvación del ser humano, siempre y cuando uno lo acepte por fe, por supuesto. Por eso el título que lleva al comienzo de la iglesia de Filadelfia dice, esto dice el santo, ¿no? Y después de que Cristo murió, antes que me olvide, después de que Cristo murió en la cruz, Él fue al cielo y en este momento está intercediendo como sumo sacerdote ante Dios por cada uno de los seres humanos cuando se arrepienten, ¿no? Él fue apartado, él tenía una tarea específica que era la de redimir, en el plan de salvación, redimir al ser humano y interceder ante Dios por él. Por eso el título comienza la iglesia de Filadelfia con el santo, ¿no? El que tuvo un propósito, vino con un propósito. El santo, el verdadero. Bueno, eso ya lo vimos en otras iglesias y también en la historia, ¿no? En las otras iglesias del Apocalipsis, que muchas veces quisieron tomar las prerrogativas que solo le corresponden a Dios. Por eso en este caso es el santo, el verdadero Dios, el que tiene la llave de David, que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Bueno, este título está basado, vamos a buscarlo en Isaías, para ir entendiéndolo. Isaías 22, Isaías 22, 20 al 22. Isaías 22, 20 al 22. Sebna sustituido por Eliakim. Lo voy a leer y después lo voy a explicar. En aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo del Sia. Lo vestiré con tu vestiduras, lo ceñiré con tu talabarte y entregaré en sus manos tu autoridad. Y él será un padre para el morador de Jerusalén y para la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Él abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Bueno, acá nos relata la historia en el reinado de Ezequías. Israel no tenía un tesorero o un virrey también llamado, que era el encargado de administrar los tesoros que había en Jerusalén y también era encargado de tomar decisiones cuando el rey no estaba presente. En este caso, el tesorero o el virrey, el que tenía acceso a todos los tesoros y que tenía, digamos, autoridad para tomar decisiones en lugar del rey, era Sebna. Pero si ustedes después
leen, después continúan leyendo. Semna dice que se había enriquecido de manera ilícita y había hecho cosas con, digamos, con los tesoros que no debía haber hecho. No lo voy a entrar a detallar, pero después, si ustedes lo quieren leer, léanlo. A causa de que se enriqueció ilícitamente y hizo cosas que Dios no le agradó, su autoridad le fue quitada. Le fue quitada y su autoridad y el trabajo que él llevaba a cabo, que era de administrar los tesoros de Jerusalén y Judá, se lo dio a Eliakim. En este caso dice Eliakim: lo vestiré con tus vestiduras, lo ceñiré con tu talabarte y entregaré en sus manos tu autoridad. Él será un padre para el morador de Jerusalén. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Él abrirá y nadie cerrará. No, bueno, así como Eliakim, que significa Dios establecerá, el nombre Eliakim significa Dios establecerá. Así como Eliakim pasó a ser el administrador de las riquezas de Jerusalén, porque él tenía la llave y tenía la autoridad, Cristo, genealógicamente descendiente de David, era el Mesías que iba a venir al mundo. En Mateo 28, 18, Cristo dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, ¿no? Cristo es el que tiene la llave de las riquezas del reino, ¿no? Él es el que tiene el poder. Ahora, ¿qué son las riquezas del reino? Bueno, la riqueza no es que es plata, no es que es oro. Las riquezas del reino de Dios son las revelaciones que Dios da al ser humano, ¿no? Obviamente no, las riquezas de las cuales está hablando que Cristo tiene acceso no son materiales. Una iglesia rica es aquella que tiene el Espíritu Santo, una iglesia que crece, que avanza. De hecho, la iglesia de Efeso, la primera iglesia de las 7 iglesias, es elogiada por su trabajo, por su perseverancia, por amor a Cristo. Ahora, ¿cuándo crece una iglesia? Bueno, una explosión demográfica cristiana llamada lluvia temprana es detallada en la palabra de Dios como el Pentecostés. El Pentecostés tuvo 2 características que vamos a mirar para ir entendiendo un poco. Hechos 1, 12 al 20. Hechos 1, 12 al 20. 1, 12 al 20. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, caminado un sábado. Cuando llegaron, subieron al aposento alto. Esto fue después de que Jesucristo murió en la cruz, ¿no? Donde se alojaban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración. Primera cosa, ¿qué hacían? Oraban. En oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, los reunidos eran como 120 en número, y dijo: hermano, era necesario que se cumpliera la escritura que el Espíritu Santo por boca de David él había anunciado acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, que había adquirido un campo con el salario de su iniquidad, cayó de cabeza y se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén que de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que significa campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación,
y no halle quien more en ella. Dos cosas sucedieron acá. Primero, que oraban y estaban todos unánime. Y una de las segundas cosas que ocurrió, que hubo una comprensión de las Escrituras. Una comprensión. Nosotros vemos a lo largo del ministerio de Jesucristo, que Jesucristo muchas veces le revelaba cosas a los apóstoles. Pero ellos muchas de las cosas que le revelaban no lo entendieron. Y vemos, sin embargo, que el crecimiento de la iglesia se dio a partir del Pentecostés y fue un crecimiento que vino producto de dos cosas, de la oración, obviamente por medio del Espíritu Santo, de la oración, y también el Espíritu Santo produjo que tuvieran una comprensión de la Escritura, de todo lo que estaba escrito, de las profecías, de las cosas que le habían dicho Jesucristo, que ellos hasta ese momento muchas de las cosas no la habían entendido. Bueno, Apocalipsis, continuamos. 8. Yo conozco tus obras, por eso he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, pues aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Bueno, acá vemos característica de la iglesia de Filadelfia, que no era una iglesia grande, era una iglesia pequeña, pero aunque era una iglesia pequeña, tenía las características necesarias para que Cristo la usara y la haga crecer, ¿no? Pero también tenemos otras cosas. Bueno, dice, yo conozco tus obras. Cristo siempre plenamente conoce la actividad de la iglesia. Él está al tanto para amonestar, para dar ánimo. Eso ya lo habíamos dicho. Pero también dice, he puesto delante de ti una puerta. Bueno, vimos al comienzo cómo se presenta Cristo. Cristo es el santo, el que tuvo apartado con un propósito, es el verdadero, y dice que el que tiene la llave. ¿La llave de qué? De las riquezas del reino de Dios, ¿no? Y ahora cuando se dirige a la iglesia, dice, he puesto una puerta delante de ti. Bueno, yo soy la llave y puse una puerta delante de ti. Vamos a ver qué significa la puerta. Hechos 14, 27. Hechos 14, 27. 14, 27. Dice, al llegar reunieron a la iglesia y les refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe de los gentiles. 1 Corintios 16, 8 al 9. 1 Corintios 16, 8 al 9. Dice, pero estaré en Efeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, aunque muchos son los adversarios. Y Colosenses 4, 2 al 3. Colosenses 4, 2 al 3. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Orad también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por lo cual también estoy preso. Bueno, ¿qué significa la puerta que Cristo había puesto delante de la iglesia? Bueno, la puerta significaba una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Una oportunidad para que la iglesia crezca, para que la iglesia reciba las riquezas que tiene el reino de Dios para cada uno de nosotros. Por eso dice que Él es la llave, Él tiene acceso a eso. Tiene acceso, tiene poder, y Él le pone la puerta. O sea, te doy la oportunidad para que vos crezcas, para que vos
cumplas el propósito por el cual fuiste llamado, que es dar a conocer a Dios al mundo, ¿no? Predicar el Evangelio. Esa es una de las finalidades de la iglesia en el mundo. Predicar, dar a conocer a Dios a la gente que todavía no lo conoce, ¿no? Y llevarlo a Cristo. Versículo 9. De la sinagoga de Satanás, de lo que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, te daré algunos. Yo haré que vengan y se postren a tus pies, reconociendo que yo te he amado. Bueno, volvemos a encontrar el mismo término que encontramos en la carta de la iglesia de Esmirna, ¿no? De la sinagoga de Satanás, de los que dicen ser judíos. Eso ya lo vimos en Juan 8, 38 y 44 en Esmirna, y Romanos 2, 28, 29, ¿no? El ser judío era ser parte del pueblo de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchos eran judíos, pero no hacían lo que Dios pretendía que hagan. Entonces, por eso dicen ser judíos, pero en realidad con sus actos demuestran que no lo son. O sea, dicen ser parte del pueblo que Dios escogió, pero con sus actos revelan que no lo son. De hecho, lo intentaron matar a Jesucristo y apedreaban a los apóstoles. Y bueno, no hace falta mencionar todo lo que hicieron, ¿no? Pero cuando hace referencia a esto, el texto donde dice, vengan, yo haré que vengan y se postren a tus pies. El hecho de venir y postrarse a los pies no es un acto de humillación. Muchas veces es interpretado de esa manera. El vengan y se postren a tus pies es un acto de reconocimiento, ¿no? Aquí acordémonos que el Apocalipsis está lleno de símbolos, ¿no? Tiene muchos símbolos. No podemos tomar todas las cosas como si fueran literales. Cuando dice, de la sinagoga de Satanás, de los que dicen ser judíos, yo haré que vengan y se postren ante ti, es que quiere decir que muchos de los que se oponen a la obra de Dios terminen viniendo y reconociendo que la iglesia es la que tiene el conocimiento del Dios verdadero. Perdón, ese es un tema... Es una frase utilizada en Isaías 60, 13 y 14, ¿no? Que fue cuando Dios le dijo a la nación de Israel que vendrían todas las ciudades paganas, las ciudades que lo rodeaban, si Israel era fiel, por supuesto, vendrían y se postrarían, ¿no? Vendrían y reconocerían que Israel tenía el conocimiento del verdadero y único Dios. Bueno, en versículo 10 continuamos, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que habitan sobre la tierra. Acá encontramos, primero que nada, el término, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, ¿no? La traducción sería algo así como, has guardado mi palabra de paciencia, o sea, mi orden de que tengas paciencia, ¿no? Yo también te guardaré en la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo. Siempre cuando encontramos que se da un evento, una profecía sobre la iglesia, ¿no? La menciona sobre la iglesia o lo que iba a pasar la iglesia, pero acá hay algo, una información anexa, ¿no? Porque dice, guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Acá ya no abarca solo la iglesia, acá ya abarca al mundo entero. ¿Y por qué dice el mundo entero? Bueno, dice el mundo entero porque dijimos que las iglesias ocupan un
la historia de las 7 iglesias es la historia de la iglesia a través del tiempo, ¿no? Bueno, nosotros estamos en Filadelfia, la iglesia número 6. Después viene la Odisea, que es la última iglesia. La última iglesia. Cuando le dice a Filadelfia que yo te guardaré porque has tenido paciencia, yo te guardaré y porque has sido fiel, yo te guardaré en la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, no es porque está anunciando que la venida de Cristo, que va a ser precedida por un tiempo difícil, por un tiempo de angustia, la iglesia de Filadelfia no iba a pasar por ese tiempo. Quiero hacer hincapié en esto. La iglesia de Filadelfia ya está, el mensaje a la iglesia de Filadelfia ya está anunciando, ¿no?, que es inminente un tiempo difícil que va a preceder a la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque es un tiempo de angustia que va a venir sobre todo el mundo. Nosotros, si estudiamos después la palabra de Dios, bueno, la palabra de Dios describe los últimos tiempos antes de la venida de Jesucristo como tiempos difíciles, ¿no? Tiempos turbulentos en todos los aspectos, moral, social. Bueno, la iglesia de Filadelfia no iba a pasar este tiempo, pero ya se le está avisando: yo te voy a mandar al descanso porque va a venir un tiempo complicado. Después de ese tiempo complicado ya tenemos la venida de Cristo. Ojo. Versículo 11. Vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El concepto, eso ya lo vimos, el concepto de una vez salvo y siempre salvo no es un concepto bíblico, ¿no? Acá se le anima a la iglesia a que sea fiel. Vengo pronto, retén lo que tienes, ¿no? La fidelidad que caracterizaba a Filadelfia, su compromiso por el avance de la obra, ¿no? Dice: retén eso que tienes, para que ninguno tome tu corona, ¿no? Está la posibilidad de que otro tome tu corona. Por eso, una vez salvo, siempre salvo, no es un concepto bíblico. Versículo 12. Al vencedor yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Bueno, le dice: al vencedor, al que retenga lo que tienes, al que no abandona la lucha de la fe, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. O sea, estará firme en el templo de Dios. Nunca más se va a apartar de Dios. Es una promesa maravillosa. Dice: y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Dos definiciones. Al tener escrito el nombre de Dios, tiene doble significado. Primero, que pertenecemos a Dios. Ya nadie puede quitarnos ese privilegio. Al tener el nombre de Dios ya somos pertenencia de Dios. Y también al tener el nombre de Dios escrito en nuestra frente, ya también habla de que reflejaremos el carácter de Dios, ¿no? Y también tendremos el nombre de la Nueva Jerusalén, o sea que nos van a identificar como miembros, ¿no?, de la Nueva Jerusalén. Seremos ciudadanos. Bueno, esa es la promesa que Dios nos hace si somos fieles, si en este caso a la iglesia de Filadelfia, si guardaba lo que tenía. Y bueno, ese es el mensaje que tiene para la iglesia de Filadelfia. Ahora,
Dijimos que la iglesia de Filadelfia también es un mensaje profético, ¿no? Que abarca un tiempo, un espacio de tiempo en la historia, ¿no? De hecho, el mensaje que ustedes ven acá, donde dice en el 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Ahí ya nos da a entender que está utilizando el mensaje en un espacio de tiempo futuro. Por eso, el mensaje es para la iglesia literal que existía en Asia Menor, que estaba en la ciudad de Filadelfia, pero también es un espacio, un tiempo en el cual transcurrió la iglesia. ¿Cuál es el tiempo en el cual transcurrió la iglesia? Bueno, la Filadelfia profética, vamos a decirlo de esta manera, está ubicada entre 1780 y 1844 y está identificada como la iglesia del reavivamiento, como puse en el cartel. ¿Por qué la iglesia del reavivamiento? Bueno, porque las características, leímos algo, ¿no?, avalan este título. Y también no solo las características, sino también la historia en la cual transcurrió esta iglesia. Habíamos visto la iglesia de Sardis, sí, habíamos visto la iglesia de Sardis como la iglesia de la Reforma. Ustedes se acuerdan que habíamos repasado que en la iglesia de Sardis, por medio de la luz que Dios le había dado a Lutero, a Wycliffe, a Calvino, a Hus, bueno, se produjo una reforma, se produjo un apartamiento, ¿no? Un apartamiento de la iglesia que estaba en apostasía, que era la iglesia católica, apostólica, romana, y de ahí nacieron la iglesia luterana, los calvinistas, la iglesia anglicana, bueno, diferentes iglesias que protestaban en contra de lo que decía la iglesia católica, que no estaba de acuerdo con la palabra de Dios. Bueno, en la iglesia de Sardis comenzó de esa manera y después hubo un decaimiento, ¿no? Un decaimiento y un estancamiento. Eso ya lo hablé todo en la iglesia de Sardis. Después, en la final de la etapa de la iglesia de Sardis, vimos también que a su vez hubo un grupo de religiosos que se apartaron de la iglesia anglicana en el Reino Unido y se fueron a Holanda, que eran llamados los peregrinos. Perdón si a veces me olvido, pero a veces tengo tantas cosas en la cabeza. Eran llamados los peregrinos. Bueno, los peregrinos era un grupo religioso que no estaba de acuerdo cómo se estaban llevando a cabo las cosas en la iglesia protestante y primero huyeron a Holanda y después terminaron oyendo, mejor dicho, al Nuevo Mundo, ¿no? A Norteamérica. Ellos fueron con las ideas, con las revelaciones que habían recibido la iglesia protestante, pero a su vez el reavivamiento no se produjo solo en ese grupo que se fue a Norteamérica. El reavivamiento se produjo a nivel mundial. ¿Y en qué estaba basado el reavivamiento de esa época, ¿no? Bueno, para eso tenemos que ver el libro de Daniel. El libro de Daniel en el Antiguo Testamento, ¿no?, nos relata la historia de Daniel y el pueblo de Israel. Daniel y el pueblo de Israel habían sido cautivos por Babilonia y estuvieron cautivos 70 años conforme a una profecía que le había dado a Dios por medio del profeta Jeremías, que ellos iban a estar cautivos 70 años en Babilonia. Bueno, en ese cautiverio en el cual estaba Daniel
recibe sueños y visiones, obviamente de parte de Dios. Primero en Daniel 2 encontramos el relato de un sueño que tuvo Nabucodonosor, que está representado por una estatua que tenía un significado, que era la historia de unos reinos que iban a lo largo de la historia y terminaban, ¿no?, con la venida de Jesucristo. En Daniel 7 revelan de vuelta la historia de esos reinos, pero representado en este caso por diferentes bestias. Y termina la visión con el juicio de Dios. Daniel 8 revela los mismos reinos, pero esta vez identificados con animales. Y recibe información, ¿no?, que no había recibido en Daniel 7 y que no había recibido en Daniel 2. Por ejemplo, en Daniel 8 Dios le relata la sucesión de estos reinos, pero también le da una información nueva que es una profecía de los 2300 días. En Daniel 7 la información nueva que no dio en Daniel 2 es el juicio. Termina la visión con el juicio. Y en Daniel 9, Daniel ora a Dios. ¿Por qué ora a Dios? Daniel 9 ora a Dios porque él estaba viendo que la profecía de los 70 años estaba llegando a su fin, pero ellos aún seguían cautivos en Babilonia. Entonces en Daniel 9 nosotros vemos que él ora a Dios por su pueblo, preocupado por su pueblo. Bueno, y Dios en respuesta a esta oración le envía una profecía que es la profecía de las 70 semanas, ¿no? Que las 70 semanas es una profecía del tiempo de gracia que iba a haber sobre el pueblo de Israel. Y termina Daniel 12, vamos a buscar Daniel 12 porque esto sí me interesa que lo leamos. Por ahí en otro momento podemos ver el libro de Daniel, pero en este caso lo toco por arriba, porque no me da el tiempo para explicar todo uno por uno. En Daniel 12, Daniel recibe una revelación, ¿no? En aquel tiempo se levantará Miguel en este caso es Jesucristo, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Está hablando del tiempo del fin, ya cuando termine la historia de este mundo. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escrito en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Está hablando de la resurrección, por eso digo que está hablando del tiempo ya cuando la historia de este mundo termine, de la venida de Jesucristo. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como la estrella perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Versículo 8. Yo oí, pero no entendí. Dije entonces, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Bueno, Daniel recibe visiones, sueños, profecía. Estas profecías estarían selladas, o sea, no se podrían entender, no habría una interpretación correcta. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Hasta el tiempo del fin. Bueno,
En el siglo XIX, a comienzos del siglo XIX, surgieron numerosas exposiciones con respecto a dichas profecías, las profecías de Daniel. Los que emigraron al Nuevo Mundo, y no solo los que emigraron al Nuevo Mundo, tenían interpretación de las profecías de Daniel. Todas las profecías de Daniel no solo revelaban la historia de este mundo, sino que todas apuntaban a la venida del Señor Jesucristo. Era la culminación, si uno estudia las profecías, todas las profecías tienen la culminación en la venida de Jesucristo, ¿no? Muchos expositores del viejo mundo y del nuevo mundo, hubo un despertar adventista. ¿Por qué un despertar adventista? Bueno, porque al interpretar las profecías comprendían que la venida del Señor Jesucristo estaba cerca. La palabra adventista es porque anuncia la venida del Señor Jesucristo. Eso es el significado de la palabra adventista. Muchos expositores independientes fueron pioneros en la interpretación de las profecías a comienzos del siglo XIX. También existieron intérpretes acá en el sur, por ejemplo Manuel Lacunza, que fue un escritor chileno. Ya él identificaba los dedos de las piernas de la visión de la estatua de Daniel, que eran reinos de Europa, y la piedra, que era el reino de Cristo. William Hall en 1803 identificaba el cuerno pequeño de Daniel 7 como el papado. Expositores norteamericanos, ¿no? llegaron a la interpretación de la profecía de Daniel 7, específicamente de los 2300 años. Uno de ellos fue el movimiento millerista, que estaba basado en 1840 por las ideas de Guillermo Miller, ¿no? Que él predijo la venida de Cristo en 1844. Pero de 1603 a 1797 aparecieron expositores en Suiza, en Alemania, en Francia, interpretando las profecías de Daniel 7. La interpretación de las profecías que hubo a comienzos del siglo XIX trajeron un despertar espiritual, una necesidad de conocer esas profecías y una necesidad de anunciar. ¿Qué iban a anunciar? Bueno, que lo que decían las profecías era que Cristo estaba pronto a venir. Por ende, debía haber una preparación, ¿no? Y una necesidad de dar a conocer a todo el mundo que Cristo pronto ya venía. Esto produjo un despertar, ¿no? Por eso Filadelfia está identificada como la iglesia del revivamiento. No nos olvidemos la identificación que hace Cristo a la iglesia. Yo he puesto una puerta delante de ti. La puerta es una oportunidad, ¿no? ¿Para qué? Para que la iglesia crezca, para que se predique la palabra. Y encontramos en el versículo 10 que dice: yo te voy a guardar en la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo. Eso está identificando, ¿no? Que ya estamos... La historia está entrando en el tiempo del fin. Ahora, ¿por qué identificamos como 1780 a 1844? Bueno, en 1844 voy a hablar en la siguiente iglesia, que es la iglesia de la Odisea, que es la última. Pero ¿por qué 1780? 1780, Apocalipsis 6:12, 1780. ¿Por qué a partir de 1780? En Apocalipsis 6:12 encontramos: miré los sellos, miré cuando abrió el sexto sello. Los sellos son 7 sellos, ¿no? Son 7 sellos. Bueno, en el sexto sello, justo antes del último sello que identifica el séptimo sello, la venida de Jesucristo, en el sexto sello ocurre esto: miré cuando abrió el sexto sello, y hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de luto, la luna entera se volvió toda como sangre, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos
cuando es sacudida por un fuerte viento. Señales en el firmamento, señales cósmicas, ¿no? Y anuncia también un terremoto. Vamos a ver Mateo 24. Mateo 24, Jesucristo mismo, cuando los discípulos le preguntaron qué sería del templo de Jerusalén, ¿no? Le mostraba y cuáles serían las señales de tu venida. Jesucristo en Mateo 24, 29, fíjense, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, había una persecución, ¿no? El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidos. Versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre del cielo. Esta, la señal del Hijo del Hombre del cielo, ya es la venida de Cristo. Pero antes de la venida de Cristo iban a suceder unas señales, ¿no? Vamos a decirlo así, cósmicas, ¿no? Unas señales que iban a ocurrir, que es las estrellas caerían del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas, la luna no dará su resplandor y el sol se oscurecerá. Apocalipsis dice que habrá un gran terremoto también. También está en Isaías. Un segundo. Bueno, ustedes los tienen ahí, también búscanlo. Isaías 13, 10. Por lo cual, del 9, he aquí, el día de Jehová viene, día terrible, de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Bueno, evidentemente también esta es una profecía que está anunciando la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero estos eventos que ocurrirían, ¿no?, marcarían ya una etapa previa a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos en el libro de Daniel que la revelación, la interpretación de la profecía marcarían también un tiempo, que sería el tiempo del fin. ¿Correcto? Ahora, la mayoría de los estudiosos, esto no es la interpretación de una iglesia en particular, ¿no? Yo cuando hablo de las interpretaciones, por ejemplo, las interpretaciones de las profecías de Daniel no ocurrió solo en una iglesia. Diferentes personas en diferentes lugares del mundo ya venían estudiando y muchas veces eran venían de las iglesias protestantes, ¿no? Pero no identifico a ninguna iglesia como la que tiene la verdad, ¿no? Porque muchas veces dice, pero la iglesia esta es la que... No, la interpretación de Daniel lo venían haciendo, lo venían estudiando diferentes estudiosos de la Biblia, abogados, escritores, médicos, ¿no? Y las señales que estábamos leyendo de bien que ocurrirían, la mayoría de las personas que estudiaban la palabra de Dios la identifican. El terremoto que está en Apocalipsis como que ocurrió el 1 de noviembre de 1755, que fue el terremoto de Lisboa, que se sintió desde el norte de África hasta las Antillas, que fue un terremoto nunca visto en la historia del mundo tan grande como ese terremoto. El oscurecimiento del sol sucedió en la parte oriental del estado de Nueva York y Nueva Inglaterra, en Estados Unidos, el 19 de mayo de 1780. Esa misma noche la luz de la luna estuvo velada, así que estuvo el sol de día. Y el 13 de noviembre de 1833 sucedió la mayor caída de estrellas que se conoce hasta ahora, que fue una lluvia de meteoritos, ¿no?, jamás conocida. Por lo tanto, los fenómenos estos que ocurrieron ya
la mayoría de los estudiosos y la gente conocedora de la palabra de Dios los identificó, ¿no?, como las señales que anuncian la palabra de Dios que el tiempo del fin ha comenzado, ¿no? También tenemos no solo los fenómenos de estos, sino también tenemos el reavivamiento que anuncia la palabra de Dios que iba a ocurrir por la interpretación de las profecías de Daniel. Bueno, por eso la iglesia de Filadelfia la ubicamos como la iglesia al comienzo del tiempo del fin, de 1780, ¿no?, hasta 1844. El mensaje personal para nosotros. Bueno, muchas veces uno se pone a estudiar y pone a leer que Cristo anuncia que viene la venida de Jesucristo, pero cuando uno estudia las profecías, cuando uno empieza a corroborar lo que dice la profecía, cuando aparte de corroborar lo que dice la profecía, tenés el aval de la historia de las cosas como ocurrieron, bueno, uno cae en cuenta que no estamos viviendo en tiempo de descuento, estamos viviendo en tiempo de gracia. Si Cristo no vino hasta ahora, solamente es por gracia, porque Él espera que cada uno de nosotros tome una decisión. ¿Cuál es esa decisión? Es una entrega hacia Él. Ya de 1844 no tenemos ninguna profecía, no hay ninguna profecía en cuanto a tiempo. No hay ninguna profecía más. Nosotros estamos viviendo ya en un tiempo en el cual tenemos que ser conscientes que Cristo viene pronto. La iglesia de Filadelfia recibió el mensaje, que te voy a guardar en la hora de prueba que está por sobrevenir al mundo entero. Entonces, si hay un momento en el cual tenés que tomar una decisión, es hoy y es ahora, ¿no? Podemos decir, bueno, tengo unos años más de vida, yo no creo que venga de unos... Si te vas al descanso mañana ya para vos Cristo vino, ¿no? La otra vez estuvimos mirando eso. Pero vivimos tiempos y momentos cruciales no solo para el mundo, para la historia de la humanidad, sino momentos para nuestra vida personal. Por eso yo quiero invitarte a que puedas decidirte. Nosotros estamos dispuestos, hay mucha gente en este grupo que está dispuesta a estudiar, a tomar estudios bíblicos, a darte estudios bíblicos, a quitarte cualquier duda que tenga, pero la decisión es tuya. Dios no obliga a nadie, Dios espera, Dios llama. Pero ese llamado tiene un límite, hay un tiempo. En el tiempo, cuando se termina ese llamado, ya después no hay oportunidad de cambiar de decisión. Por eso, de corazón, deseo que puedas tomar la decisión. Si estás escuchando esta predicación, puedas tomar la decisión, puedas decir, sí, yo quiero tomar estudios bíblicos, ¿no? O quiero entregar mi vida a Cristo. Nosotros nos vamos a poner, alguien se va a poner en contacto contigo. Pero las profecías, lo que estuvimos estudiando, las 7 iglesias a lo largo de todo este tiempo, vemos que ya en la 6ª iglesia ya te está diciendo, mira, Cristo ya viene. De hecho, la iglesia de la Odisea, que lo vamos a ver ahora último, la iglesia de la Odisea es más una amonestación que se le hace a la iglesia, ¿no? Ya no hay un tiempo profético, ya no hay un espacio de tiempo. Bueno, espero haber sido claro, y si no, le pido al Espíritu Santo, como dije al comienzo, que pueda llevar claridad. Sin embargo, estoy a su entera disposición si alguien quiere corroborar, quiere preguntar, bueno, se comunica con David, él es el administrador de esta página, y David a su vez me contacta y yo me contacto con la persona que quiere charlar sobre este tema o más sobre otra profecía. Tengo Zoom, tengo diferentes maneras para comunicarme y que podamos estudiar.
Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios los ayude, que el Espíritu Santo pueda obrar en su corazón para que todos los que escuchemos podamos ser conscientes del tiempo en el cual estamos viviendo. Un abrazo enorme y si Dios me lo permite pronto nos reuniremos para terminar de repasar las 7 iglesias, el mensaje de Cristo para las 7 iglesias. Es un mensaje, acordémonos que es un mensaje de amor, porque el mensaje, por más que siempre está rodeado de palabras por ahí un poco a veces duras o ásperas, acuérdense siempre que Él siempre dice arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Él le da la oportunidad, que el arrepentimiento no es la humillación, el arrepentimiento es el cambio de dirección. Vos vas para allá, me arrepiento, cambio de dirección y voy para Cristo, ¿no? Él te señala el error, pero a su vez Él quiere que vos dejes de cometer ese error porque Él quiere tu salvación. Las 7 iglesias es una carta de amor, es una carta de invitación. Y en este caso es una invitación a darte cuenta en qué momento de la historia estamos. Que Dios te bendiga.